¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas, gente. ¿Cómo vamos? ¿Me oís bien? Alto, claro, nítido. Todo ok, José Luis. Todo ok. Probando. Venga, va. Ir entrando al salón, chavales. Estamos en el prefinde. Y yo ya he vuelto de Segovia. Que he comido ya cochinillo y ya estoy por aquí. En fin, y hay muchas cositas de las que hablar, Ya habéis visto, ¿no? Podemos hablar del partido. Mucho que hablar, de lo que vimos. Previa de Euroliga. Mañana tenemos partido de básquet. En un mes de noviembre de infarto para el equipo de Pablo Lasso. Las chicas también se preparan para el partido frente al Rayo Vallecano. Doble compromiso este fin de semana. Madrid, Rayo Vallecano, chicos y chicas. Así que, mucho que comentar. Y por cierto, como hemos puesto en nuestro titular del directo, tenemos novedades con respecto a la situación del nuevo Bernabéu, porque va a haber asamblea extraordinaria el próximo 20 de noviembre con respecto a la situación de que se vaya a endeudar más el club para poder hacer todas las acciones y mecánicas necesarias en forma de instalación y de obra con respecto a lo que tiene que, que tiene que ver con la recogida del césped retráctil, para que pueda ponerse por debajo y poderse usar el estadio en modo multiusos para eventos deportivos y de otra índole, como ha presentado el propio club. Así que lo dicho, chavales, tenemos un directo candente, con muchísima actualidad y con muchísimo que comentar. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vamos, Alex? ¿Por qué no ha salido directo? Bueno, os lo comenté en el último. Para los que estuvisteis ahí, os lo comenté. Me fui con Ana Paula un par de días a Segovia por el puente de Todos los Santos. Y por eso me tomé un par de días de asueto. Aunque hubo contenido en el canal, hubo vídeos, no hubo directo. Es por eso, básicamente. No por otra cosa. ¿Qué tal, por lo demás, Alex? ¿Cómo va la cosa? Chicos, ¿os gusta el plano? Lo estamos ahí modificando un poquito para encuadrar bien. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que se endeude lo que quiera. Hombre, a ver, tampoco lo que quiera. Lo que pasa es que es cierto que en este sentido el endeudamiento iría a razón de algo muy importante con respecto al nuevo Bernabéu, que es para poderle dar realmente uso a distintas cuestiones de eventos extra, al margen de los propios partidos del equipo. El básquet, eventos de tenis, como ha presentado el club, conciertos, más cosas. Y eso le genera luego, a largo plazo al club, obviamente, un rendimiento económico. ¿Qué pasa, Iván? Ahí está nuestro miembro de oro, Iván Deval. Muy buenas. Vaya nivel de Vinicius. Guau. Ahí está, de locos, Lo de Vini, tremendo. La incidencia, ¿no? El impacto que tiene Vinicius en el equipo. Absolutamente de locos. En un partido que fue realmente malo por parte del Real Madrid, yo creo que más o menos todos vamos a estar en una línea, con matices. Mal partido del equipo, como equipo. Vinicius fue el elemento de impacto. A ver, Alex. Ah, es verdad, no me acordaba. Muy bonita Segovia. Yo ahí sigo tirando como puedo. Uy, me suena poco convincente eso, Alex. A ver, ¿cómo estamos? Ese estado anímico. Y Benzema, que marcó el gol 1000. Ya lo sabéis. Bueno, el 1000 y el 1001, concretamente, doblete. Hoy quería hablar con vosotros, chicos, de igual manera, de un asunto que me preocupa ahora mismo, que tiene que ver con el centro del campo del Real Madrid, con nuestros veteranos, Casemiro, Modric y Kroos, que me están ahora mismo mostrando unas sensaciones bastante agridulces. Ahí está, Mario. Hasta que no quite la CMK no vamos a progresar. Me lo has quitado, macho. Me has quitado el gancho de la CMK que iba a introducir dentro del directo. Estoy harto de Casemiro y Modric. Bueno, yo más bien estoy harto de Casemiro, de Modric y de Kroos. Un poquito mezcla, batiburrillo. Me llegó por YouTube un anuncio de comprar sus productos. Pues no soy socio y no puedo ir a ver al infierno. Pues lo compren los socios. Sí, ese es un tema que realmente el club está haciendo mal a nivel de público, para que puedan acudir más gente y apoyar al equipo. Yo no entiendo muy bien por qué sigue por ahí esa línea el Real Madrid femenino, porque luego se ve el estadio vacío. Momentos mejores, momentos peores. La vida, Alex, ahí está. Lalo Arzueta ha fichado por Movistar, efectivamente. Lalo ha fichado por Movistar y, mira, es que estáis ahí entrando en mi mente, chicos. Estáis ahí. Os comento, lo habéis podido comprobar por Twitter. He escrito a Lalo para que podamos hablar por MD, por mensaje directo, porque voy a intentarle proponer una entrevista, ¿vale? No colaboración, obviamente, porque él tiene, entiendo, colaboración exclusiva con Movistar.
pero me gustaría tener una charla con él, hablar de lo de Movistar, del cambio de la zona a Movistar, y obviamente hablar del Real Madrid de básquet, y de lo que surja, ahí, lo que sea, que Lalo es multidimensional, se puede hablar de todo, de fútbol y de absolutamente de todo. A ver qué tal y si se acuerda de mí de la radio, cuando colaboramos en alguna ocasión en Libertad FM. Así que nada, os avanzo eso, a ver cómo resurge el tema. Y lo de Ramón Álvarez de Mon, que lo seguiré trabajando de cara a la próxima semana. Voy a volverle a escribir. Han pasado ya un par de semanas, ¿no, Ana? Sí. Por eso, ya le escribiré, sin tampoco ser pesado, ¿eh? Como se suele decir, aprieta pero no ahogues, ¿no? Pues ya está. Eso es lo que voy a hacer un poco con Ramón Álvarez de Mon. Sí, banquillo hay. Mario, banquillo tenemos y opciones. Sergio Vegas entrevistó hace poco a Anthony Daimiel. Pues muy buena entrevista, porque Anthony obviamente es una puñetera biblioteca a nivel de básquet. O sea que, muy guay. Otra cosa es que yo considere que encaje a Anthony Daimiel dentro de este canal, porque es de todo menos madridista y porque, pues, creo que no es un perfil de canal que le encaje a él. Pero claro, el de Sergio encaja extraordinariamente bien. Muy buena entrevista, seguro, porque además Sergio, a nivel de periodista, vale mucho. Y de básquet, chicos, vais a tener durante la tarde-noche de hoy el scouting del Bayern Múnich. Si me veis con la voz un poco tomada, es que en Segovia hacía un frío de pelotas, ¿vale? No es por otra cosa. Vaya cabreo tengo con la CMK. Bueno, Mario, yo un poco cabreado también estoy. Si no viste el vídeo reacción que colgué en el canal, te lo recomiendo. En el gol del Shakhtar es lo que digo de la CMK. Te lo recomiendo que lo veas después de estar conmigo en directo. Y con Carleto, hombre, yo creo que hay un poco de vasos comunicantes, ¿no? El que al final pone a Casemiro, Modric y Kroos como sea, y con un nivel de fatiga cual sea, es Carlo Ancelotti. Y por cierto, os tengo que confirmar, pero mañana voy a hablar en el programa de Madridistas, ¿de acuerdo? Joder, madre mía, estoy yo bien de la... Radiodecisión, joder, estoy yo bien de la cabeza, macho, estoy fatal. En Radiodecisión, ya sabéis, en el canal, en la emisora donde trabaja José Luis Pizarro, en el programa Madridistas, que se emite en Radiodecisión, mañana voy a colaborar, casi con toda probabilidad, y voy a hablaros sobre la segunda unidad del Real Madrid de Carlo Ancelotti, y mi opinión al respecto de jugadores los cuales, por H o por B, no se les está sacando el rédito y el rendimiento que creo que se les debería sacar. También podrías entrevistar a Sergio García Ronrás. Bueno, ya sabéis que yo con Sergio trabajé en mis inicios de la radio con un programa que se llamaba Con B de Baloncesto, en el cual él hacía de copresentador, yo de presentador y él hacía de analista, y entraban entre otros Laura Alzueta. El gol fue culpa de Nacho, pero si Nacho no estaba en el campo, ¿no? En ese momento, cuando nos marcaron gol. Por cierto, nuevo set con la pantalla de los figurines. Sí, Alex, ahí están. ¿Te gustan? Antes os lo he comentado, chicos. A ver si os molaba. ¿Comisteis cochinillo? Sí. Y mira, voy a hacer publicidad en un restaurante, aunque Mugue seguro que me echaría la bronca. Pero os voy a hacer una promo de un restaurante que es archiconocido, que no necesita publi, pero que me encantó. Es el restaurante José María, en Segovia. Dentro de la zona céntrica de Segovia. Aunque claro, Segovia es pequeñito, es todo céntrico casi. Pero bueno, un auténtico lugar del disfrute, ¿no? Tremendo. El cochinillo brutal. Mario Bermejo, ¿qué tal, Mario? Cierto, Sergio Vegas, a pesar de ser del Baskonia, es un muy buen comentarista y bastante objetivo. Ayer vi al equipo de fútbol flojo en el centro del campo. Lo vamos a quemar y los títulos se juegan en abril. Sí, te lo compro absolutamente todo ese comentario. A ver, por cierto, cuida esa garganta. Gracias, Mario, tío. Lo intentaré, pero no te preocupes, que yo soy un veterano de guerra y llevo mucho tiempo ladrando por esta boca. Aunque sí, me la tengo que cuidar. Fuera coñas. Veo... ¿qué pasa, José? ¿Qué tal? Que no te he saludado, José Andoain. ¿Cómo vas, tío? Veo jugar al Liverpool y me cabreo más. Bueno, el Liverpool juega a un nivel y a un ritmo altísimo. Y eso que el centro del campo tú lo lees, los nombres sí no son extraordinarios, pero la verdad es que tienen un nivel de trabajo y de ocupación de los espacios brutal. Tanto Chamberlain, no estaba Keita, que estaba lesionado, estaba fuera de partido, si no me equivoco, por lesión, y jugaron Chamberlain, Fabinho en el medio, del 4-3-3, y Henderson, que es un hombre de confianza para Klopp, y que aun siendo veterano, pues da todo en el campo. ¿Qué pasa? Slater, ¿qué tal? Slater Figueredo, saludos desde Cuba.
Saludos desde Madrid. Se te ve muy cabreado cuando el gol del Shakhtar. Sí, mucho, me cabré mucho, Alex. En Asturias, frío, lluvia. Joder, claro, lo típico, ¿no? Tampoco creo que te sorprenda, José. Le das a Klopp, a Camavinga y Fede y flipamos. Uf, pues sí. Porque a Klopp le encantan los interiores con llegada. Jugadores trescuartistas con capacidad de llegada desde segunda instancia. Antonio Blanco ya es diferente, Mario. Antonio es un poquito más posicional. Pero creo que el míster lo debería emplear. Aquella apuesta por los jóvenes ahí quedó. En apuesta inocua. Por cierto, es para el año que viene, pero el fichar a Okobo para el equipo de básquet sería un pelotazo. Una de las sorpresas de la Euroliga. Bueno, Mario, creo que va a colación también de que lo sacamos aquí en contenido en vídeo, ¿no? Dentro del canal. Os hablé de Elie Okobo, del francés de 24 años, ex-Suns y actualmente jugando en Asvel. Fichaje de impacto este año por parte de Asvel Villeurbanne y que está siendo uno de los pelotazos, sin lugar a dudas, así lo indican sus números, pero verle jugar es realmente espectacular. Una zurdita que es pura crema, fuerte físicamente, buen penetrador, tirador de media distancia a una pierna, jugador muy bueno defensivamente, puede correr y destrozarte, realmente a ritmo alto y a ritmo bajo es clave. 74-85, mi porra para el Bayern. Eso dentro de un ratito, vamos con porrita. Alex, en media horita o así le damos a la porra de básquet. Yo voy a meter diferenciales, ¿vale? No marcador exacto, que yo ahí me la juego y nunca acierto. Es que es muy complicado, tío, lo de los marcadores exactos. Fernando, los supercentrales Militao y Álava tragándose cada golito, los tres últimos para ponerse a mirarlo seriamente. Bueno, yo me voy a referir en este último, del Shakhtar, donde Militao salta presión en la triangulación y Fernando se queda solo precisamente por el salto de Militao. Pero es verdad que creo que es una falta de coordinación en segunda instancia. Pero en primera, una falta de no presionar al que saca el balón desde la zaga del Shakhtar, que sale súper limpio, súper fácil y sin problemas. Claro, esta gente tiene pie bueno y pueden sacar bien el balón. Y por eso nos generaron 2 o 3 situaciones peligrosas. El entrenador del Bayern es bueno, pero muy histriónico. Andrea Trinchieri, pues mira, Alex, es uno de mis fab. De los 5 mejores técnicos para mí de Euroliga ahora mismo. Pero yo no os avanzo lo que pienso en general del Bayern, pero ya os digo que me ofrece algunas dudas su profundidad de plantilla. Iván, es que cuando van andando por el campo y no juegan, a nada mosquea mucho, sí. Yo creo que sobre todo el Bernabéu pitó por eso, ¿no? Por la falta de intensidad del equipo. Eso de replegar cuando marcas y echar el culo para atrás no mola. No creo que le guste a la gente. Y no le gustó, ¿no? Si no fuese por Militao nos meten 3. Cierto, pero en ese gol falla Militao. Lo que pasa es que Eder luego también en lo que son los barridos te gana muchísimo. ¿Qué pasa, Darío Carranza? Muy buenas. Yo veo un error tremendo de Casemiro. No cuida su marca y se le va. Ahí nace el centro y la jugada del gol. Claro, nace en la situación de no marca de Casemiro. No para de apagar fuegos en todo el partido Militao. No me jodas. Claro, si es que una cosa no quita la otra. Yo ya os he dicho que, bueno, y lo dije en el directo para miembros, que obviamente si sois miembros ya lo sabéis. Si sois miembros de este canal vais a ver todos los vídeos, todos los directos del primer equipo de fútbol con nosotros, los reaccionando en directo, ¿vale? Con Ana Paula, conmigo y hasta con mi padre, ahí comentando. Ahí estáis los Iván, Mugen, Carlos, que podéis vernos en directo. Todos los partidos aquí en Madridismo al Día TV podéis ver nuestro Gepeto y nuestro reaccionando en el live. Yo le descubrí estando en el Cantú. Joder, es que en el Cantú hizo un trabajazo. Ahí es donde empieza a cantar, digo, a destacar en Italia. Yo me da vergüenza verle, sí, Fernando. ¿Qué pasa, tío? Pues sí, da un poco de vergüenza, la verdad. Lo de Luka Jovic, de momento tiene difícil solución. Él tampoco procura dar solución al equipo lo poco que juega. Digamos que no es de los que se coma la hierba cuando sale al césped, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Yo tampoco creo en aquellos que corren como pollo sin cabeza, pero ofrécete, desmárcate, haz algo, presiona, trabaja, no solo hagas de boya. Ayer lo decía con Ana Paula, le decía, parece que estamos jugando con Iván Pérez, el famoso boya de la selección de waterpolo. Hacía de boya, de pivote y se tiraba al suelo para provocar falta. Ya está. Buenas tardes, Miguelín, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Muy buenas. Por cierto, Ana Paula os va a dejar aquí en el directo, ¿vale? El enlace para miembros del canal. Chicos, lo digo más que nada porque, por ser miembro,
y ya sabéis que con la promoción no va a ser muy pesado, solo un poquito, podéis incluso colaborar con el contenido del canal. Si sois, por ejemplo, miembros de oro de Madridismo al Día, podéis enviarnos vídeos que colgaremos dentro del canal para que veáis todos. O sea, así, tal cual. Podéis ser parte proactiva de este canal. Todo lo contrario que Jovic con el Real Madrid, pues vosotros podéis ser proactivos dentro de Madridismo al Día TV. Así que nada, tenéis distintas opciones para valorar, simplemente. Y ya cierro la promoción. Ahí os dejan las ventajas luego. ¿De Sound Thomas no le quisiste para el Madrid? Sí, le quise. Y de hecho hice un vídeo monográfico prácticamente sobre él. Estimado, yo sigo viendo el mismo problema desde el año pasado. O desde años pasados. Ya en plan todos los años, ¿no, Darío? Estos últimos. La calidad en el MC sigue intacta con Kroos y Modric, pero no hay intensidad, fuerza, rapidez. Sin eso no podemos competir en Europa. Totalmente de acuerdo, Darío. Acabas de dar con una clave. En este caso, había una frase aquí en España que se dice la velocidad sin control no sirve de nada. En este caso sería la calidad sin velocidad no sirve de nada. Y hoy en día, con la cantidad de músculo, gente dinámica, gente que ocupa el campo, gente que te ahoga, gente que te agobia en la presión, necesitas celeridad, necesitas ritmo, necesitas, como bien dice Mario, patas, piernas. Pregunta retro. ¿Cómo te parecía Beckham? Pues Beckham me parecía, para aquellos que estáis en la TAM, que creo que sois algunos, hoy al menos, pues un pelotero de AUPA. Pelotero porque tenía muchísima calidad técnica en el golpeo. Era auténticamente para enseñar en las escuelas de fútbol. Pero es verdad que le faltaba diversidad, hacer más cosas en el campo. Eso sí, trabajaba, presionaba y lo dejaba todo en el campo, ¿eh? Su arquetipo exterior nada que ver con respecto a lo que trabajaba y se lo curraba. Daba así la sensación de ser típico pijo inglés y yo no sé si era pijo o no. Parece que olía muy bien, según decían sus compañeros, pero el tío se dejaba todas las pelotas en el campo. Pero vamos, a mí no me parecía un crack como tal, me parecía un muy buen jugador, pero para catalogarlo a nivel de crack de lo que ha tenido el Real Madrid en esos tiempos, un poquito por debajo de Figo, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo u otros. El Liverpool no tiene calidad en el medio, pero no te dejan salir ni del área. Claro, Mario, yo creo, bueno, calidad tienen, pero no tienen una calidad tan top, ¿no? No tienen tanto pie, tanta precisión con el balón, pero no paran de moverse y de buscar los espacios, y efectivamente te achuchan, te presionan y te roban. Y claro, cuando atacan y roban, sobre todo este equipo, lo dijo Álvaro Benito en la narración, cuando este equipo típico Jürgen Klopp te roba a 20 metros de tu portería, te destroza. Te destrozan. Porque luego tienen las balas Diego Jota, Firmino, Mané y Mo Salah por encima de todos, que está en un momento sensacional. A propósito de Beckham, no hablaba español. Yo obligaría a los jugadores a aprenderlo. Yo también, Alex. Aunque en este fútbol cosmopolita o en este deporte cosmopolita es verdad que también obligaría a los entrenadores a saber inglés. Creo que un poco de todo. Pero no solo por el tema de vestuario, compañeros o esencia de club, sino también por una cuestión de mimetizarse con la ciudad, con todo lo que es un poquito la idiosincrasia Real Madrid, no solo por tema vestuario. Bale lleva 8 años aquí y no lo habla. Taylor 6 y creo que tampoco. Cariño, ¿estás bien? ¿Se te ha caído algo? No. Ah, vale. Sí. Ah, bueno. Es que he oído por ahí un ruido. Sí. Bale lleva 8 años, pero sí lo habla, ¿eh? Bale sí que lo habla, un poco como Aznar el catalán, en la intimidad. Complementando lo que dice Mario, hoy en día podríamos decir que el motor le gana a la calidad en el mediocentro. Sí. Sí. Otro ejemplo, pero más hardcore o extremo, sería el Barça. El Barça no tiene ritmo de juego. Juega muy aplatanado, muy horizontal y le cuesta romper espacios y romper líneas, tanto en conducción como en movimiento sin balón. Y eso permite a los equipos poder presionar bien o bascular de manera más eficiente. Ahí lo tenéis, chavales. Suscribiros a nuestro canal de YouTube. Ahí está. Hoy, la tele está... Le vamos a dar chicha, ¿eh? Le vamos a dar caña. Porque, oye, a ver, ahora ponemos el simbolito corporativo de Madridismo al Día. ¿Ahora cuál iría, Ana Paula? Hay mucho reflejo. Sí, hay mucho reflejo, sí. Lo del reflejo es complicado ahí, ¿no?
Bueno, cositas del Bayern Múnich, que vamos metiendo alguna píldora de básquet, ¿vale? Particularmente, a mí hay dos jugadores que me gustan mucho, mucho. Uno es Darren Hiller, ex Chesca y Baskonia, zurdito crema, muy buen jugador, ojito con él, muy bueno, ¿vale? Y el otro sería, a ver, hay varios que me gustan, pero el otro me gusta mucho y lesiones aparte, podría ser un jugador que si empieza a coger forma es muy peligroso, que es Vladimir Lucic. Ojito. Aparte otros más, que vais a ver en el vídeo después. No voy a desmembrar todo el scouting. Que si no, ¿para qué? ¿Cómo te pareció en su momento la salida de Fernando Hierro? Al margen de cuestiones de química con la directiva que fueron muy malas, creo que era un buen momento para la salida de lo que era el Bubu Hierro, Fernando Hierro. ¿Por qué? Pues porque obviamente, hablando de velocidad y ritmo de juego, Hierro cada vez se le vean malas costuras como central. Siendo un central histórico y extraordinario, de los 3, 4 mejores centrales que ha habido en la historia del Real Madrid, sin lugar a dudas, me parece que su momento llegó, ¿no? Llegó hoy y ya está. No hay más. Yo creo que tenía que ser así. Darren Hilliard, exacto. Ese era mi fichaje para este año. Pues muy buen jugador. Es verdad, terminó contrato, ¿no? Con Chesca y quedó libre. A mí me parece, con Deschamps Thomas, dos zurditos muy peligrosos para mañana. Este Bayern juega lento o rápido. Pues yo diría que este Bayern juega más bien lentito. Eso es lo que te diría yo. Pero necesitaríamos verlo más. Yo desde luego hoy me he hecho mi trabajo de scouting, y te diría que juega más bien lentito. Por cierto, también Rapid, Otelo Hunter, interiores bastante dinámicos por dentro. Me sorprende Hiller este Bayern. Bueno, este Bayern es un equipo con mimbres experimentados a nivel de categoría y calidad. No tiene muchos, tiene bastante rotación estándar, pero tiene 4 o 5 nombres realmente interesantes. Pensar también que es un equipo que ha perdido a, ni más ni menos, a sus dos baluartes, como Wade Baldwin, que hizo un año sensacional la temporada pasada, de los mejores bases Euroliga el año pasado. Fijaos cómo ha cambiado la cosa este año. Y Jalen Reynolds, que ha vuelto a Maccabi y que está haciendo muy buena pareja con Derek Williams. También otro jugador de Bundesliga. ¿Es raro que no le fiche un top? Sí, es raro. Algo... A lo mejor él se quiere sentir importante, no lo sé. Tienen bajas como Leon Radosevic, el croata, efectivamente. Han tenido algunos problemas, el propio Lucic, de hecho, que siempre ha vivido con los problemas de lesión. El Bayern es un buen equipo con un entrenador que me gusta mucho, será difícil. Bueno, ya sabéis, el Real Madrid tiene la baja confirmada de Charlie Alocen, de Carlos Alocen, y tiene a Rudy Fernández tocado del pubis, ¿vale? También Pablo Lasso en la previa ha comentado, Pablo Lasso, que Trey Thompkins volverá en 2-3 semanas y que Randolph está currando mucho, pero que todavía no está para jugar. Vamos a ver Juan Núñez si tiene minutos. ¿En Euroliga no hay rival fácil? Pues hombre, no. En Euroliga puedes ganar de paliza, pero es lo raro. Y además, pensar que vamos a tener la media de espacio por partido, entre partido y partido, va a ser de 2 días y medio en este mes de noviembre de puñetera locura. En 21 días, no sé cuántos partidos. O sea, con jornadas intersemanales de 2 partidos de Euroliga, luego Liga Endesa. Por lo tanto, creo que es muy importante que en Endesa, que ahora mismo creo que es menos importante tal y como vamos con respecto a Euroliga y en general, la fase regular la controlamos mejor. Creo que ahí hay que rotar bien con jugadores, digamos, más secundarios, ¿no? Secundarios que puedan dar un paso. Gente como Tristan Vukcevic, gente como Jeff Taylor, Juan Núñez, Alberto Abalde, pues den un paso al frente en forma de minutos y en forma de protagonismo. Y también que Trey Thompkins en esos partidos de noviembre vaya encontrando primeras sensaciones para darle un poquito de descanso futuro a Gerson Yabusel, que vamos a ver cómo le va en noviembre. Chesca 62, Fener 69. Cuidadito con el Fenerbahce, que es un equipo que va a ir subiendo con Sasa. Me duele mucho decirlo, pero considero que debe ser la última temporada de Modric. En verano tenemos que ir a por un MC titular. Kroos y K se pueden rotar y les dará el cuerpo, pero no otro caso Marcelo. Bueno, termina contrato Modric, que hizo un +1.
Y yo soy de los que piensa que debería ser así, +1 y ya. Vamos a ver cuándo pone a Núñez, Mario. Ya vimos que frente al Unix Kazán jugó 3 minutos 37 segundos, si no me equivoco. Y fue espectacular lo que hizo en pista. Y luego no lo volvió a sacar. Vimos a Hanga jugar de falso base frente a Baskonia. Vamos a ver qué propone Lasso. Porque además el Bayern tiene a su nuevo Wade Baldwin, a Colin Webb, que es un magnífico base defensor. Y que viene a hacer su mejor partido en Euroliga. El Fener tiene muy buen equipo, tienen que ir para arriba, sí. Igual Efes, los dos, confío en que vayan a subir. Yo a Casemiro le quiero mucho, pero lo vendería. Yo no lo vendería, pero empezaría a meter más gente en el medio del campo. Creo que hay que mezclar entre veteranos y nuevos centrocampistas emergentes. Creo que serían muy importantes esos chicos. Pueden valerte los Casemiro y Kroos, pero en otro contexto. Zipser también baja. ¿Zipser es baja? ¿Sí? Pero baja de hace ya tiempo, ¿no? Porque tuvo un problema chungo, si no me equivoco. Zipser. O sea, claro, es que ellos han tenido bajas. Casemiro, ¿qué dirá? Casemiro, hombre. Obviamente, para mí, vamos. Casemiro mucho mejor. A mí Sami Khedira no me convencía. Pero mucho material tiene Bayern en 3-4. En el 3-4 tiene varios jugadores. El propio Zipser, entre otros. Que ahora está lesionado. De Zipser no os comento. Ni de Leon Radosevic. Es baja larga. Pero bueno, el Bayern creo que va a tener que competir mucho este año para poder estar entre los 8. Mucho va a tener que competir. Bueno, chicos, os avanzo que Lalo me ha escrito, ¿vale? Nos ha escrito, ¿vale? Para poder hablar por MD. Obviamente no voy a hablar ahora, que estoy con vosotros, pero intentaré hablar con él, ¿vale? Esta noche. A ver qué se cuenta y qué podemos hacer. Vale, yo creo que sería una colaboración muy guapa. Y además, a nivel técnico, creo que ya Ana Paula sabe cómo hacer las cositas. Así que guay. Es que con Lalo además se puede hablar incluso de fútbol, ¿no? No solo del equipo de básquet. También Lalo le da al fútbol. Si no me equivoco, me suena. Fue hace muchos años. ¿Qué pasa, José Martín? Muy buenas, Ferrandi, Lolo y Lasso. Esos eran y son las piezas claves de la plantilla. Bueno, ahí estás dándole valor a los 3 entrenadores históricos por excelencia del Real Madrid de básquet. Khedira fue muy útil para Mourinho. Sí, creo que el término útil nos valdría para Khedira, que para mí jugó por encima de su calidad, por momentos, bastante limitada. Pero era un tipo que no paraba de tirar desmarques y ayudas, macho. Khedira era bueno, pero aquí tenía la posición más fija, y él era un gran llegador. Gran llegador, pero mal finalizador, para mí Sami Khedira. Creo que había otros box-to-box con mejor capacidad, pero sí, Khedira en Alemania llegaba mucho. Y no hablo de Stuttgart, hablo de la selección alemana. ¿Por qué se fue Özil del Madrid? Bueno, Özil se fue del Madrid haciendo un poquito de retro y remember con el tema Mesut Özil. Si no me equivoco, y aunque yo no estuviera ahí en persona, lo que se hablaba es que su padre le quería buscar una mejor situación económica, contractual, y le mejoraban en el Arsenal las prestaciones económicas y decidió marcharse. Y luego, pues también la relación con Mourinho era mala, al final. A Özil le gustaba mucho la noche. Bueno, y algo más según Florentino. Parece que estaba bastante enamoradito de una chica de Milán. Da para canción eso, da para canción. Como Gerrard no era, eso está claro, no como Steven Gerrard, ni como Frank Lampard, ni futbolistas de ese calado. Hizo un gran mundial con Alemania. Bueno, pero al final era un jugador de equipo para darte especialización dentro de la cancha. Trabajo, esfuerzo,
todo ese tipo de cuestiones. Y luego en Alemania trabajaba muy bien los automatismos con la selección con Joachim Löw. Sabía lo que hacer en cada momento. Jugando de falso pivote. Recorría mucho campo. Pero bueno, con el Madrid, ya os digo, dejó buenos momentos también. Pero es lo que os digo, si realmente lo comparamos con otros box-to-box, llegadores de 3/4, pues se queda corto. Al menos así lo veo yo, ¿eh? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, con respecto a los Luka Modric, Toni Kroos, jugadores históricos del Real Madrid, pues muy inferior. Está claro. Por cierto, no sé si lo he dicho antes, porque yo ya estoy un poquito mayorcito. Vais a tener en las próximas horas un vídeo sobre Toni Kroos, ¿vale? Referente a su valor actual dentro del equipo. Y no os digo más. Tampoco os voy a adelantar todo, pero va a haber vídeo en el canal con respecto a Toni Kroos. Porque yo creo que hay que hablar de él, ¿no? Jugador tan importante para el equipo. Creo que hay que analizarlo un poco. Bueno, yo voy a ir poniendo, chicos, que ya llevamos media hora de directo, voy a poner la diferencia por la cual pienso que ganaremos o perderemos ante el Bayern de Múnich. Y me mojo. Pongo que vamos a ganar de +6. +6. Creo que va a ser un partido un poquito apretado. Ojalá me equivoque y sea más aseado y holgado. Pero creo que va a ser un partido bastante perrete. De un equipo que te va a afear el baloncesto. No te va a dejar correr mucho. Un equipo que no te va a dejar tirar a lo mejor muchos lanzamientos. Mucha pelea en el rebote. Deberíamos forzarles por dentro con Tavares y Poirier. Y a ver si lo conseguimos. En cierto modo, como conseguimos con Baskonia. De Özil se decía que era culé como Isco. Bueno, ya sabéis que a mí ese tipo de cuestiones, y más con los jugadores foráneos, a mí me importan poquillo. Más como anécdota que otra cosa, ¿no? Iván, +12. Joder. O sea, que estás confiante, ¿no? +12. Va a apretar esa cancha, ¿eh? Esa cancha además aprieta. J. Martins, +2. Ganamos. Ahí. En el filo de la navaja. Vamos a ganar. En el filo de la navaja. Justito. Por cierto, chicos, importante. Madridismoaldia.com la teníamos parada la web por cuestiones técnicas. Ya la tenemos activa. Noticias, opinión, un poquito de todo, de toda la actualidad del Real Madrid. ¿Vale? La baja de Rudy en estos momentos es muy importante. Sí, es muy importante. Es muy importante, bueno, no es la baja, es decir, no es baja, está con pubis, con problemas. Pero Lasso dice que viaja. Otra cosa es cómo va a estar. No sé si va a jugar filtrado o qué. Pero el pubis, a mí, para los jugadores mayores, perdón, veteranos, me parece un fastidio. Un problemita. Ana, ¿podrías traerme agüita? Porfis. Yo también. A ver, es que yo no puedo irme en directo, ya sabes. ¿Te quiero comprar una botella? Sí, yo creo que la botella es práctico. Claro. Bebo mucho. Gracias, mi amor. Nada. Netzer, Breiner, Schuster, Ilner, Metzelder, Özil, Khedira, Kroos, alemanes del Madrid, me quedo con Bernd Schuster. Pero fíjate, yo no sé si Schuster era mejor que Kroos, que los más veteranos del canal, a lo mejor me decís que sí, pero Kroos obviamente ha sido el histórico, con todas las Champions y todo lo que ha ganado. Pero sí, Bernd Schuster como futbolista, lo poco que yo pude ver era extraordinario. Golpeador de balón único. Aún recuerdo las declaraciones de Rummenigge, y luego ganamos 0-4 ahí. Y yo las de Guardiola. Recuerdo sobre todo... Gracias, cariño. Sí, botella práctico. Yo recuerdo las de Josep Guardiola. Ay, pobre. Pobre Pep la que se llevó. Pobrecito mío. Con la BBC. La BBC en estado puro. Hansinad. Bueno, Hansinad, ojito, Hansinad. Mikkel Larsen. Luego más tarde Eric Mick. Stilik, otro histórico, Iván, cierto. Por cierto, Alan nos escribe: We will win la Liga 35 y la Champions 14. Titles this season, hermano. Trust the process a la Madrid desde Filipinas. Dios te oiga, Alan.
que ahí además en Islas Filipinas hay mucho cristiano. Stilique el mejor, nos dice Luis Joaquín. Bueno, seguramente a Stilique lo hayáis visto más que yo, pero a mí Kroos en su mejor versión me encantaba. No sé si va a volver a esa mejor versión, tengo mis dudas. Por eso Valverde, Camavinga van a tener que ir cogiendo peso y el año que viene fichar a un medio importante. Llámese a Pogba, Tchouaméni, más bien joven, más bien veterano, un tipo que abarque campo, que dé físico, que dé trabajo y pueda trabajar un recorrido que no trabajen actualmente Kroos ni Modric. Es muy importante, chavales, muy importante. Y yo creo que el club lo tiene claro. Tema al margen Haaland, Mbappé, pam, hay que fichar un medio. E incluso dos si Modric no continúa. Porque hay que dar por hecho que Ceballos no va a estar la temporada próxima. Quedaría un hueco en el medio del campo por estructura de plantilla. E Isco tampoco va a continuar, porque no renueva. Así que a lo mejor pones a Antonio Blanco en primera plantilla, o te la juegas con un Sergio Arribas, o aprovechas el mercado y ves alguna oportunidad para fichar. Yo ficharía incluso a dos centrocampistas por estructura de plantilla, tal y como se pone. Schuster hizo un buen primer año, pero no sé qué le pasó al equipo del segundo. ¿Te refieres como técnico? Que sí, que queda libre del Milan. Muy buena opción. Parecía que el Barça había preguntado por él, pero no lo sé. Que sí, desde luego cumple con los atributos necesarios. Eso suena un poquito mal, pero con los atributos necesarios para jugar de medio interior. Muy interesante como llegador. Y no va nada mal técnicamente, que sí. O que sí. Creo que es en francés, ¿no? Tielemans, Gravenberch, darle más bola a Blanco. Tielemans o no, incluso, el futbolista del Leicester. Pero a mí se me queda un poquito corto. Stilique se me olvidó, con Juanito llegaron a las manos. Ahí va, pues no me sabía José Martín esa anécdota, mira. Cositas que aprendemos en Madridismo al Día TV en los directos. Os cuento una anécdota, dice José Andoain. Schuster jugó una vez con el Sporting, en el homenaje a Kini. Ah, pues más cosas que aprendemos, macho. Qué guay. Joder. Hombre, Bernd Schuster en Europa era un tío súper respetado a nivel de fútbol. Tenía muchísima calidad. Sus desplazamientos en largo, su oficio y su capacidad para ver campo en general. Sí, como técnico que dijo que era imposible ganar el Camp Nou. A ver, Schuster tuvo en el 2007 un equipo apañado para la Liga. En Champions le quedaba grande. Y luego lo que le pasó es que el equipo tuvo lesiones y en el Camp Nou también llegamos en cuadro, jugando con Miguel Palencia o Drente. Pero obviamente ante un Barça emergente, pues nos pasó por encima. Ancelotti le da poca oportunidad a los canteranos. Hombre, le da poca oportunidad a los canteranos, prácticamente ninguna. Diría yo, Iván, siendo un poquito más incisivo, ¿no?, en el comentario. Él iba a apostar por los jóvenes, apostó por Vinicius porque Hazard y Bale no daban nivel, por lesión, por forma, me da exactamente igual. Apostó primero por Bale y Hazard en el primer partido de Liga, con Benzema, y lo que pasó es que lesiones y baja forma permitieron ir metiendo en dinámica a Vinicius. O sea, aquello que nos venden en el chiringuito de que Ancelotti apostó por Vinicius ha sido el gran estimulante de esta versión de Vinicius, pues no es así. Yo creo que es más un trabajo individualizado y de proyección de un jugador que tiene cosas tremendas para explotar. Y ya está. Lo demás a mí me viene más como algo de ataque mediático a Zidane. Que obviamente Pedrerol no pasa la oportunidad para atacarlo. Es que hay que traer un medio centro para ser titular. Hay que traer un medio centro, sí. ¿Podríamos hacer un casting de medio centros o qué? Un vídeo casting, como los de básquet, pero en modo centrocampistas. Can you greet all of our members madridistas from Peña Madridista Filipinas, bro? Un saludo para todos ellos. Para la Peña Madridista de Filipinas. Alan, diles que nos vean aquí, que nos vean en Madridismo al Día TV. Y que vean y se suscriban. Y campanita. Ahí la campanita. Apostó por Vinicius porque no le quedó otro remedio. Claro, si es que fue así. Oye, y mira, si te sale bien, pues fenomenal, todos contentos. Y Vinicius en la leche. Pero vamos, que no nos vengan aquí con la milonga. Pero ese partido del Camp Nou ya fue con Juande. Plantó el autobús y casi rascó un empate. Sí, en el 2008 fue así, pero digo que ya Schuster llegaba, digamos, con la soga al cuello porque el equipo tuvo muchas lesiones, pero antes del Camp Nou.
ya tenía problemas físicos. Era un equipo muy limitado. Saludos, Alan. Ahí está, desde Filipinas, macho. Me encanta que nos vean desde tan lejos, tío. El canal llega a todos lados. Por cierto, chicos, darle like, porfi, al directo, que eso va guay para el canal y esas cositas. No ha puesto por Vinicius porque empezó suplente. No ha puesto por Vinicius porque empezó suplente. Claro, Mario, eso es. Efectivamente. Pero vamos, que a lo mejor en otros sitios os venden otra cosa. Yo lo tengo claro. Aquí Ancelotti apostó por Hazard y por Bale. Le salió regulera la jugada. Se lesionó de larga duración Van Nistelrooy, entre otras cosas, claro. 2008. Y había sido el máximo goleador del equipo el año pasado y el anterior. Siendo un jugador tremendamente rentable. A mí me podía gustar más o menos su perfil, que no me gustaba mucho como tipo delantero, pero era un aniquilador. Y llegó tocado físicamente al Madrid, ¿eh? No era Van Nistelrooy 2003-2004. Perdió velocidad, perdió movilidad, pero claro, como rematador Ruud Van Nistelrooy, pues tenía el gol por esencia, este tipo. Goleador descomunal, con unos ratings goleadores tremendos, tanto en PSV, Madrid, como en Manchester sobre todo. El Manchester pagó pasta, ¿no? 30 millones de la época o algo así. Pagó Ferguson. Bueno, Ferguson, el Manchester. Y bueno, ¿qué? ¿No me habláis de ningún tirador para el Madrid o qué? Al margen de Liocobo, ¿eh? Me falta lo del tirador, macho. En todos los directos decimos aquello de falta un tirador para el Real Madrid. Pues sí, sigue faltando un tirador para el Real Madrid y no va a llegar ningún tirador para el Real Madrid. Así que yo creo que ya está. Pero bueno, por meter ahí el comentario coña del día. Parece que a Varane no le están yendo muy bien las cosas en Manchester. Ha vuelto a lesionarse. La verdad es que el asunto Varane-Ramos, cómo ha cambiado la vida, ¿no? En tan poco tiempo, tío. Increíble. A ver. Luis, soy el socio número 1453 del Madrid. Joder, macho. Puñetero privilegiado. Eres un privilegiado, tal cual. Pero, ¿eres socio compromisario? Porque ya sabéis que hay asamblea el 20 de noviembre por el tema de que el club va a solicitar a los socios la posibilidad de un mayor endeudamiento para activar la opción del césped retráctil, el mecanismo. Bueno, todo lo que es la instalación, la obra, vamos. Dembélé otra vez lesionado, sí. La verdad es que, joder, lo de Dembélé, tío. Uf. Se ha lesionado más que Bale este chaval. Trajan Landon, sí. Joder, qué bien nos vendría Trajan Landon. Le empezó a seguir John Benetton. Y en Chesca era descomunal. Con Holden era una pareja de base escolta tremenda. Y luego tenías por ahí a Papalucas, Siskauskas. Mal equipo tenía Messina por aquel entonces. El vídeo del nuevo estadio de hoy es brutal. Sí, muy molón. Muy chulo. Muy chulo. Esas cosas el club las suele hacer bien. Otras no, pero es así. Carroll, deja de hacer el cowboy a entrenar. Exacto. Jaycee vuelve. El último baile, Jaycee. Esperemos que venga Carroll y eso nos dé un poco más de tiempo para buscar un tirador para la próxima, para la temporada que viene. Ojalá, Miguel, pero de momento ese tema está apagado, fuera de cobertura en este momento. Yo a Thomas me lo traía con los ojos cerrados. A Matt Thomas te refieres, ¿verdad, Carlos? ¿Cuál es la situación con los Bulls? Porque los Bulls van muy bien, pero Matt Thomas, ¿cómo está? Sigue ahí, ¿no? A mí me gusta Kyle Guy, pero no creo que venga, o Matt Thomas, pero en fin, no creo que vengan, no. De momento, esos temas, chicos, apagados. Nada nos hace pensar lo contrario, que vayan a venir. Por cierto, los Chicago Bulls, lo dicho, van bien, ¿no? En la NBA. Van bien, los chicos. La verdad es que está guapo, tío. El sistema retráctil del césped, claro. O sea... tremendo, macho. Ahí puedes ver partido de tenis
básquet, eventos de conciertos. De locos, chico, de locos. Locazos. ¿Qué recuerdas del paso de Julio César Lamas por el Madrid? Pues corto, efímero y poco productivo. Con Kaspars Kambala de por medio, si no me equivoco, o Antonis Fotsis, que eran la pareja, ¿no? Con Julio César Lamas, si no recuerdo mal. Yo no quiero a Carroll, un sustituto. Ya, pues yo creo que es más factible ver a Carroll de vuelta que un sustituto. Los tiradores puros son una especie en peligro de extinción. Y al nivel de Carroll ya ni te cuento, Carlos. Solo nos queda Mario Carroll, exacto, José. Eso es lo que nos queda, Mario Carroll. Que no está mal, ¿eh? Solo, entre comillas. Nivelón, como siempre, Mario. Chicos, os he puesto en la comunidad, que se me va el santo al cielo, que bueno, ya estoy hablando de que vamos a buscar entrevistas, colaboraciones, ya sean de largo recorrido o puntuales. Entonces, ir dejándome nombres propios que veáis que os apetezcan ver en el canal y yo voy a intentar traerlos, ¿vale? Es decir, nombres que os gusten. Yo ya estoy, yo os voy avanzando, qué es lo que hago. Con Lalo voy a hablar, que me ha respondido por Twitter. Voy a seguir hablando con Ramón Álvarez de Mon, para tenerlo en el canal. Mi amigo Miguel Ángel, experto en la materia del Real Madrid más allá, ya está colaborando, pero, lo dicho, colaboradores para el canal, que os apetezcan, que os molen. Yo le quiero mucho, pero ya no está para esto hace 2 años. Bueno, Jaycee el año pasado dejó buenas notas y el anterior también. Pero claro, no esperemos tampoco que esté ahí constantemente con un físico privilegiado. Demasiado bien que se cuida. Y Bennett, que anotaba 15 puntos por partido así. Elmer Bennett, bueno, no era el Elmer Bennett de Baskonia, obviamente, porque ya estaba con alguna cana, entre comillas, porque no pintaba canas, pero ya estaba un poquito mayorcete. Ya estaba un poquito mayorcete. Bueno, a mí ahora mismo el jugador por perfil que más se me parece, a Jaycee Carroll, es Kyle Kuric. Pero claro, no vamos a fichar a Kuric, creo, de momento. No sé su situación contractual, pero me parece buenísimo el de Indiana, tío. Me parece muy buen jugador, tío. Ya en Canarias le seguí y es que era muy bueno, tío. Muy, muy, muy bueno. Y además ha superado una situación durísima con el tema cerebral. Luis Bullock, mito, ahí está, Iván. Mito, Sweet Blue. En la defensa nos machacan con Jaycee Quique. Bueno, yo creo que en defensa no era un especialista, pero tampoco era un pasota, según le pillara el partido. Tenían que poner la línea de 3 puntos a 9 metros. Hay más tiros de 3 que de 2 y ya nadie juega de espaldas al aro. Bueno, ni tanto ni tan calvo. Tenemos menos juego de espaldas, pero sigue habiendo juego de espaldas. Con Eddie lo vemos, por ejemplo, en Madrid, o con Vince, o con Gerson, también con Yabusel. Hay varios en la NBA que serían la bomba aquí. A nivel, te refieres de tiradores que estén con un contrato de corto plazo, temporal, y que no tengan muchos minutos, seguro que hay, al margen de Mazoma, sí, claro que sí. Ayer Madrid, Herreros y compañía tendrían que poner la lupa. Tendrían que poner la lupa porque, ya no digo para este año, porque este año yo no lo veo viable a no ser que haya lesiones o algo así. Pero de cara a la próxima temporada está claro que el Real Madrid tiene que reforzarse con un tirador. Creo que está claro. Carson Edwards. Bueno, y Musa que, aunque sea otro perfil de jugador, Zanan Musa, Mario, me vas convenciendo. En su momento te disgustó el fichaje de Clay Tucker. A ver, ni me disgustó ni me dejó de disgustar. No me convenció. ¿Ha ganado Fenerbahce en Moscú? Pues ojo, no es sorpresa, pero el Chesca estaba algo mejor. Tampoco estaba para tirar cohetes, pero mejor que el Fenerbahce. Es un equipo muy duro. Y Clay Tucker, bueno, pues era un jugador para el Juventud. Ese era su nivel, ¿no? El Madrid. Pero claro, era un Madrid también menor con respecto a ahora. Por otra parte. También Musa, sí. Estrella Roja, 81, Panathinaikos 48. ¡Wow! El Panathinaikos, ya os dije, para mí de los 2-3 peores equipos este año de la Euroliga. Muy limitado. Panathinaikos.
El problema es que el juego de espaldas y por dentro ya nos enseñan las categorías inferiores. Todos los chavales quieren jugar por fuera. Otro tirador que aunque ya está algo mayor es Arturas Milaknis. Joder, pues sí, está un poco mayor, pero el tío tira muy bien, sí. Zalgiris. Madre mía, menudo palizón, chico. Panathinaikos, Por favor. Pero bueno, a veces se pueden dar estas palizas, chicos. Al margen de que esté todo bastante igualado arriba, sí que hay 2, 3 equipos por ahí que... Pero claro, Estrella Roja es el que te pasa por encima. Musa es un superclase, es muy buen jugador, de calidad. Yo a mí su mentalidad me dejaba un poco frío, pero me va convenciendo. Sí, ahí está Iván, lo hemos comentado, que ha ganado Fener. En un partido donde, pues bueno, el CSKA necesitaba ganar para establecer su status quo dentro de los 8 primeros, pero el Fenerbahce está remontando el vuelo. No, Musa no es un tirador como tal, pero te las enchufa como un animal, Y sale de los bloqueos rapidísimo. Esa es otra cosa. Musa ahora en Breogán acapara muchísimo balón. Junto a Bell son los dos que acaparan. Sí, pero para Panathinaikos ya poquita cosa. Y Papapetru me sorprendió que renovara. Renovó a la alza para ser estrella del equipo, pero insuficiente. Bueno, Mario, con el tema de los lituanos tenemos 2 casos de jugadores que emigraron aquí y no lo hicieron mal a distinto nivel, como Martinas Pocius y Maciulis, la tanqueta de Kaunas, como diría la Arzueta. Y auténticos profesionales estos dos, Bueno, Jonas, incluso para mí, en su primer año haciendo historia, ¿no? Y un jugador que se dejaba el alma en la pista. Este jugaba de espaldas y de todo, y fue mejorando mucho su mano. Muy buen reboteador y un extraordinario lector de juego. Muy buen jugador de equipo, Jonas Maciulis. No, yo no he dicho que Musa sea lituano, es bosnio. Es bosnio, sí. Es bosnio. Yo no he dicho... No sé si es por algo que comentáis en el chat, pero yo no he comentado que sea lituano. Sí, tiene físico para defender bien de sobra, vamos. Otra cosa es un poco el rol que tenga en el equipo, ¿no? Obviamente si no va a pasar todos los balones por él, en defensa tiene que dar ese clutch, ese empujón. Pocius no lo hizo mal cuando estuvo en Madrid, le recuerdo ganando un partido contra el Barça al solo. A ver, Martinas Pocius, al final, tío, para cualquiera que hayamos visto básquet, todo el que haya estado más o menos inteligente pasando por UCLA, tiene mucha riqueza mental a nivel de básquet. Suelen ser jugadores muy inteligentes a la hora de leer el juego. Y Pocius leía muy bien las defensas y el ataque. A mí me dejó un 2013 muy bueno. Sí, tenía efectivamente 4 dedos en la mano izquierda, ¿no? Pero vamos, que botaba perfectamente. Y tiraba bien, Sin ser un tirador, tiraba bastante bien. Claro, es cuestión de trabajar con él para que defiende. Si quiere jugar, va a defender seguro, claro. Se lo va a tener que currar. Y chicos, de las chicas no hemos hablado. Del femenino, ya sabéis, a las 12 jugamos el domingo. A las 12, ¿no? ¿Ana Paula? Sí. A las 12, ¿no? ¿Qué pasa? Llevan 12. Sí, vale. Estoy ocupada. Vale, perdona. Perdóname. Perdóname por hablarte, Ana Paula, lo siento muchísimo. Perdóname la vida. Este mes de noviembre en el femenino es muy importante, al margen de que hay que ganar como sea. Es muy importante porque Marta Cardona podría volver en una semana o 2. ¿No? 2 semanitas o así. Creo que a fin de mes. ¿A fin de mes? Bueno, pero en noviembre, ¿no? O sea que este mes de noviembre podríamos ver a Marta Cardona jugar de nuevo. Yo tengo unas ganas de verla. Me pareció la jugadora de más calidad el año pasado, determinante. Jugadora revelación, según la primera Iberdrola. 14 goles, 8 asistencias en 34 partidos. Pero al margen de los números, sensacional, ¿no? Protagonista. Marchulinas, chicas, sábado a las 12 contra el Rayo. Eso es, a las 12 contra el Rayo. Kosovara Slani también estará, sí. Creo yo este mes de noviembre. Sí. Este mes de noviembre debería estar también.
Hijos de madridistas de básquet que jugaron años después, Rullán y Luik, tristemente fallecidos. Brander, Hernán Gómez y Martín, Jan Martín, efectivamente, que jugó en el Madrid y jugó también en Breogán. Jan Martín no hizo carrera. También estuvo en Estu, ¿no? Si no me equivoco. Jan Martín, no sé si era medio israelí, pero jugó en el primer equipo algún partido, sí. Any updates on Aslani recovery? Sí, Alan, lo que se sabe es que a lo mejor 2 semanitas tiene todavía Aslani, aproximadamente. Por ahí. Aproximadamente, Alan. Sí, tiene mérito, lo de Martínez Pochius. Sin un dedo están en el basket top tremendo. Y al Rayo hay que ganarle como sea, que el Rayo está con muchísimos problemas. Ya hemos ganado al Valencia, que está ahí abajo, al Rayo también, nos lo quitamos ahí. Jan Fernando Martín, lo recuerdo, el carácter que tenía su padre no lo heredó. No heredó el carácter de su padre, ni la calidad de su tío tampoco, O sea, en ninguno de los casos. Yo creo que hizo más carrera por nombre que por juego. De las chicas, no sé si al margen ya que hemos recuperado a Maite Oroz y Teresa Velleira, Aureli Casi no sé si va a volver a convocatoria, sí recuperar a todas las centrocampistas, tener a las 4 ya en convocatoria, que sería algo muy bueno porque en el centro del campo hemos tenido que hacer probaturas, cambio de sistema por parte de David Aznar, trajín. ¿Te crees lo de María Pri? Que estamos esperando a que acabe la Libertadores para ficharla. ¿Quién ha dicho eso? ¿Mario? Sabonis tiene un hijo en la NBA. Sí, efectivamente, Dorantas Sabonis. Y ojito a Dorantas Sabonis como juega, En Indiana siendo titular, muy importante, un 4, con muchísimo talento. Buen tirador, pero con muelles, bandejitas de derecha las deja como si nada. A este lo he seguido. También en Thunder. Y es un jugador que va a hacer carrera en la NBA sin problema. En el canal de Ezequiel. Ah, vale. Pues no lo sé. Eso habría que preguntárselo a Ezequiel, la información, porque yo no tengo constancia. Y el hijo de Sabonis sí es un jugón. Uno de los mejores estos hombres de la NBA, sí. Está haciendo numerazos, ahora mismo. Es bueno el hijo, pero el padre era superior. Hombre, sí, el padre era superior, pero a lo mejor cuidado que Donatas Sabonis haga mejor carrera que Arvidas en NBA, porque Arvidas en Portland tampoco hizo un carrerón tan espectacular. A ver, llegaba muy lastrado por los problemas físicos y obviamente no era el Sabonis dominante del juego en Europa. Pero claro que le daba con su calidad para ser jugador relevante los Blazers. En unos Blazers donde por aquel entonces, si no me equivoco, coincidió con Pippen en los Blazers y con Steve Smith. Y el hijo de Sterbiak tampoco jugó aquí. Wally Sterbiak jugó en Minnesota Timberwolves, entre otros. Y en los Cavs. No sé si llegó a ser campeón de la NBA, creo que sí. Con los Cavs en 2004. Con LeBron. No sé si coincidió. Ha sido All-Star 2 veces, ya ha hecho mejor carrera que el padre. Claro, es que... Claro, si ya ha hecho carrera en All-Star a nivel estadístico, tío... Estaba muy limitado. Arvidas llegó con la pierna destrozada y con problemas de espaldas. Y incluso, por ejemplo, Sabonis, comparándolo con otros grandes centers europeos históricos, hizo menos carrera que Vlade Divac. Y Sabonis probablemente fuera superior en el mejor momento a Vlade Divac. Nos ha molado es que el padre ha sido el mejor europeo de la historia por talento. Cojo se comió a David Robinson en unos Juegos Olímpicos, claro. Hombre, estamos hablando de pues un jugador que cuando estaba bien físicamente pues era hasta rápido. Meneín llegó a jugar con su hijo en Italia. Ah, curioso, José. Mira, pues no lo sabía. No lo sabía eso. Ahí hemos estado, haciendo un poquito de retrospectiva baloncestística. Sabas es el mejor pivot que he visto. Hay que tener en cuenta que estuvo prácticamente cojo desde los 20 y pocos años. Con todos los condicionantes, sí. Y por talento natural en su mano derecha y la lectura de pase y el juego de espaldas, brutal. Sí, pero si hubiese estado bien, hubiese sido top 10 pivos historia sin duda. Bueno, sí, claro, pero eso nunca lo sabremos. ¿Qué pasa, Antonio? Buenas, Quique. Chesca, 82, Fener, 91. Vesely metió un triple después de 4 años. ¡Oh, lol! Pues Jan Vesely está muy bien, Hablando de jugadores así, pivots que están bien ahora.
Jan Vesely, cuidadito. Milán-Barcelona en 30 minutos. Le echaré un ojo después. Habrá que echarle un ojo, chavales. Bueno, chicos, aquí cerramos el directo, gente. Va a haber más contenido en el canal, ¿vale? Mañana volvemos a partir de las 7. Porque mañana el partido es a las 9 menos cuarto, ¿vale? Entonces, mañana sin problemas a las 7, previo del básquet, vivirlo aquí con nosotros. Ya sabéis, colaboración semanal con mi compi y amigo Miguel Ángel Díaz, va a estar con nosotros. Si no hay ningún problema técnico, que esperemos que no, si no estaré yo. Pero si todo sale bien y ok, estará Miguel Ángel, igual que el viernes anterior, estará en el live, en el directo, aquí en Madridismo al Día. Y luego, lo dicho, voy a intentar cerrar alguna colaboración, ¿vale? No os prometo nada, pero vamos a estar trabajando por ello, ¿vale? Y nada, chicos, un honor y un placer a todos los que habéis estado al otro lado. Y mañana nos vemos, mismo sitio, misma hora, a partir de las 7 de la tarde. Como siempre, al Madrid, chicos. Chao, chao. Chao, chao.